Hola, soy Ani Sandoval, psicóloga y coach organizacional, y hoy estoy especialmente emocionada porque es el cierre de la primera edición de la primera temporada de Odisea Laboral, con un episodio que busca resumir todo lo que hemos venido conversando hasta el momento, el journey del colaborador y el proceso de generación de experiencias. ¿Y qué hace que alguien finalmente quiera quedarse en la empresa en la que está? Y sobre todo, ¿qué papel jugamos los líderes y el área de recursos humanos en todo este recorrido? Y yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, y creo que ha llegado un momento muy especial para poder colocarle un nombre a todo este viaje que puede tener un trabajador dentro de la compañía, sea desde la contratación, la postulación misma, hasta el cierre, que puede tener una relación de trabajo y todo este desarrollo que va teniendo dentro de la organización. El día de hoy vamos a conversar acerca del journey del trabajador y es bueno en la medida de que tenemos un invitado muy especial, ¿no es cierto? Así es, precisamente para cerrar con broche de oro esta primera temporada, tenemos un invitado muy especial, Daniel Vivar. Daniel trabaja con personas y para personas, y más que hablar de procesos, le gusta hablar de historias y convertirlas en acciones concretas que mejoren la experiencia en el trabajo. Él cree que cada etapa laboral hay una oportunidad para conectar y aportar valor, y disfruta de poder compartir aprendizajes reales de lo que ha visto y ha vivido a lo largo de su carrera. Hoy, Daniel es gerente de talento y cultura en Latina Televisión. Bienvenido, Daniel. Hola Dani, hola Elías, muchas gracias por la invitación. Me encanta ser parte de este episodio porque realmente hablar de Journey, del empleado, la experiencia del trabajador, no es más que hablar de un esquema que se quede en PowerPoint, ¿no? Sino como comentabas hace un ratito, de historias que sean reales, de historias que vivimos todos los días en el trabajo, ¿no? Historias que cuando las entendemos de verdad, nos van a ayudar justamente a poder tomar mejores decisiones, pero sobre todo a acompañar de una mejor forma a las personas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel, por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué significa para ti realmente el journey del colaborador y por qué deberíamos en recursos humanos dejar de hablar solo de procesos? Primero quiero felicitarlos porque han hecho ustedes un podcast donde he podido seguir los contenidos y desde el primer capítulo donde ustedes hablan, también empiezan con este tema a describir cada una de las etapas, pero sobre todo esa combinación de la mirada que es tanto humana, ¿no? Y esa mirada legal, ¿no? Del trabajo. Y cuando hablamos de la experiencia del trabajador, justamente se viven esas dos dimensiones, ¿no? Lo que sentimos desde el lado humano, pero también lo que firmamos. Si hablamos del lado laboral y es tu lenguaje, creo yo, Elías, si tú lo conoces mejor que nadie, ¿no? Ahora, en esa construcción está la construcción de lo que es la confianza, pero sobre todo cómo nos aseguramos de que también se cumplen las reglas. Ujú. Entonces, es un reto cómo esas dos partes se van a alinear, ¿no? La experiencia y ahí obviamente hace que se vuelva mucho más sólida también nuestro propio desarrollo como responsables o como líderes de gestión humana. Para mí personalmente lo que es el journey del empleado o la experiencia del colaborador, puedo hacer la metáfora o la analogía como si fuese un libro, ¿no? Donde cada uno escribe esa página, ¿no? Entre lo que la persona y la organización viven en cada día, capítulo a capítulo, experiencia a experiencia, desde el primer contacto hasta justamente después de la despedida o del término del vínculo laboral. Esa interacción, cada pequeña de repente señal o detalle que tú tengas o evidenciemos entre la organización y la persona, cuenta, y es esa página justamente que la persona va a recorrer de por vida. En recursos humanos, sí es verdad, yo creo y estoy convencido de que a veces ya es necesario que dejemos de hablar solamente de procesos. Lo sabemos, Ani, Elías, de que esta profesión ha hecho que seamos sinceros en darnos cuenta de cómo ha evolucionado la gestión de personas y no todos tienen un manual, ¿no? Y sino la historia que obviamente hace que la persona evidencie ese sentir, cómo la escuchamos, cómo la recordamos, cómo la reconocemos, cómo la tratamos, cómo la recibimos, pero sobre todo también cómo evidenciamos nuestra gestión con las personas en los momentos más complejos, más difíciles. Y es ahí donde se pone a prueba realmente esa experiencia del empleado que tanto abordamos en las compañías desde la teoría, pero realmente se ve la coherencia en la práctica, no en la realidad, en el campo, como se dice.
Efectivamente, y en esa línea, Daniel, lo que tú mencionas de hacer este comparativo con un libro es porque cada uno va a un ritmo también diferente, ¿no? Cada colaborador vive momentos que son totalmente distintos dentro de una misma organización y pues es todo ese proceso de generación de experiencia, como un buen libro tiene momentos claves, ¿no? Momentos que son Exacto. definitivos y que pueden cambiar el curso de una historia y como bien mencionas, pues es parte del rol que ahora desarrollamos desde la mirada de recursos humanos con todo lo que ha evolucionado en este tiempo. Y lo Exacto. que hace el líder también, ¿no? Lo que Así hace el es. líder principalmente. Yo recuerdo perdón Elías que te Dale, interrumpa, yo dale. recuerdo un caso puntual de un líder, claro, no lo tenía como que mapeado. Para mí, dentro de mi experiencia me sorprendió muchísimo cuando acompañaba a nuevos ingresos dentro de una de los procesos de onboarding de una compañía. Y este líder se tomó un tiempo, cuando llegó el nuevo empleado a su equipo, de presentar al resto de integrantes de su equipo, pero contando lo mejor de cada uno. Mm, Entonces, esa primera impresión para el nuevo que llega al equipo de recibir del propio líder la mejor versión de cada uno, es decir, qué mejor impresión, ¿no? Es decir, yo creo que para esta persona, de hecho, si tú le preguntas cuál ha sido tu mejor experiencia en una empresa, va a determinar esa, ¿no? Porque yo era el nuevo en un equipo y lo que recibí de mi líder es justamente la descripción de las mejores fortalezas, de qué es lo que ha conseguido tal persona en el equipo, cuál ha sido la propuesta de valor que ha dado. Entonces se le da una pequeña reseña, ¿no? Súper potente de cada uno de sus compañeros que le iban a acompañar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, qué bonita impresión y qué bonita experiencia para el nuevo integrante en el equipo. Qué interesante historia la que nos traes, porque de hecho me da pie justo a la pregunta que tenía, porque en el camino, en el viaje de un trabajador dentro de la compañía, pues hay momentos complejos, momentos de felicidad, momentos algunos negativos, momentos para pensar. Pero justamente a partir de esas experiencias que tú tienes, ¿cuáles son las mejores experiencias que te permiten o te han permitido eh, modificar un momento complejo y hacerlo así como nos comentas, ¿no? El tema del onboarding, la primera experiencia que tiene esta persona dentro de la compañía de tener lo mejor de cada uno de los integrantes, hace que este día tan complejo, que es el día uno en la compañía, sea algo más llevadero. A partir de tu experiencia, ¿cómo lograrías esos cambios en estos momentos complejos que puedes tener en la compañía? De hecho, el ingreso es uno de los momentos donde pueden haber mayores riesgos, ¿no? O una experiencia no tan negativa, ¿no? Desde el lado humano como desde el lado legal, ¿no? Porque tú le prometes algo al empleado en la entrevista, en el primer contacto, en el filtro, y con eso lo convences para que ya acepte. Y cuando ingresa, es decir, se da cuenta de que lo que recibió no es lo que realmente vive en el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí que puede surgir reclamos, ¿no? Por incumplimiento, incluso hasta puede ser demandas por una inducción que no es la correcta, la verdadera o engañosa. Pero de ahí, es decir, durante la etapa de donde ya el empleado se empieza a adaptar a la cultura, ya que digamos que podamos enfocarnos más en el desarrollo, en el seguimiento propio de la adaptación del empleado en los primeros meses, hasta en el primer año, diría yo, ¿no? Es decir, si no hay claridad en lo que el empleado tiene que hacer, es decir, la descripción de sus funciones, las metas, lo que espera el equipo, el líder de él, lo que espera la propia compañía de la persona en su puesto de trabajo. Si no existe una evaluación que sea justa, no hay feedback, no hay retroalimentación continua, hay muchos conflictos y no se atienden oportunamente, ¿no? Hay quejas hacia el líder no las escala o no ayuda o no encuentra una solución. ¿Qué genera eso? Riesgos laborales de todas maneras, Mm. ¿no? Que mm, pueden ser en este caso escalados directamente a la empresa o se van a las entidades regulatorias. Y de ahí te sorprendes, sí. ¿no? Cuando te llega la carta, te llega la visita o la inspección inopinada y obviamente estás atentando contra todas las políticas que tú puedes haber compartido, pero quizás no fueron comunicadas oportunamente o no se están cumpliendo como se dice. Entonces ahí está esa incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que realmente es lo que tenemos que nosotros velar porque se cumpla. Y el otro riesgo que también en mi experiencia he podido yo evidenciar, no los voy a negar, también en mi experiencia he podido ser parte también de cometer algún error cuando se gestiona el tema de salida, ¿no? He Mm. podido ser muy cuidadoso en la forma de tratar a la persona con respeto en ese proceso, pero quizás ha habido algún paso
laboral, legal, que yo no he contemplado en algún momento, no he tenido la oportunidad quizás de poder eh, abarcar todas las variables y por ahí se puede generar algún tipo de contingencia. Entonces, de ahí tú aprendes también. Entonces, en esos tres momentos, ingreso, desarrollo, salida, riesgos, tanto humanos como laborales, van a existir. Aquí creo que es importante también entender de que si no hay ese equilibrio entre lo que recursos humanos proyecta, eh, comenta, difunde, educa, y el líder también no está alineado, es decir, con ello, o no está informado. Es decir, por más que podamos nosotros exigir como área de gestión de personas que se cumplan, pero por otro lado no lo están haciendo, vamos a entrar en una contingencia. Y hablo aquí no solamente de la contingencia laboral, legal, sino hablo de la contingencia también humana, porque el Mm, trato también genera después una contingencia que ya cuando quieres abordarlo desde el ámbito laboral o legal, ya es demasiado tarde, porque ya se dañó mm. esa parte tan más potente que es la parte humana, ¿no? Y ahí es justamente donde tenemos, creo que empezar a enfocarnos como prioridad para evitar llegar al otro. Exacto. Qué importantes son los canales de comunicación adecuados y los manejos asertivos, sobre todo en estas épocas actuales y en las etapas que nos dice Daniel, ¿no? Así es. Sí. Y precisamente tú has marcado, Daniel, estos momentos que hay dentro del journey del colaborador. Hay diferentes etapas y hoy Ujú, queremos enfocarnos en tres de ellas, en el onboarding, en el desarrollo y el offboarding. Así que te tenemos una pregunta para cada uno de estos momentos. Y principalmente sobre el onboarding, que básicamente define si un colaborador se queda o no en la organización. ¿Qué ujú. errores no deberíamos cometer en este momento? Yo creo que un error común, ya que podríamos mencionar, es que muchas veces recibimos a nuevos empleados y no estamos preparados para hacerlo, ¿no? He visto en mi experiencia algunos casos, he vivido yo también en una oportunidad un caso similar en el que llego a una empresa con la ilusión de tener la inducción el primer día, ¿no? Y no es como lo espero, ¿no? Mm, Por diferentes motivos, ¿no? La organización, no hay una persona que me dé la información clara, o de repente tenía pendiente un acceso, o en mi puesto de trabajo mi jefe no estaba y me delegaron a una persona que no sabía que yo iba a llegar. Entonces, Mm. ese primer contacto marca, ese primer error. Por eso creo que algo que como RH tenemos que tener muy, muy en cuenta es esa planificación previa, ¿no? Anticipada, coordinada, en la que tengamos que definir, mira, va a llegar una persona al equipo, por lo tanto es importante que tengamos todas esas aristas mapeadas, ¿no? Está claro, no existe empresa perfecta. Si ¿verdad? buscamos, obviamente, ser perfectibles, no siempre es lo que le digo a mi equipo, va a haber errores, van a haber de repente detallitos que pasamos por alto, pero vayamos de lo menos a lo más, ¿no? Y algo que no se debe pasar por alto es esa coordinación con la jefatura, ¿no? El jefe ha Mm, pedido que ingrese una persona, por lo tanto, tiene que estar al tanto, pendiente de cuándo ingresa la persona, de cubrir las necesidades para ese primer día y acompañar a la persona a lo largo de los primeros meses, que la persona se adapte al puesto y todo ello. Ahora, por otro lado, también llevamos desde la autocrítica, desde recursos humanos, nosotros asumir que la inducción, ¿no? Es simplemente entregar o explicar información corporativa. A veces también mm, pasa. Pensamos que ponemos la presentación y ya le explicamos, este es el organigrama, este es tu puesto de trabajo y esto es lo que tú tienes que hacer. Y con eso ya cumplimos. En un par de horas le damos toda la información de la empresa, realmente el empleado no va a captar todo. Entonces, cierto. partamos de lo esencial, de lo básico. Algo que nosotros, por ejemplo, hemos implementado es cada valor de la compañía, le explicamos, estos son los 5 valores de la empresa, ya, ya. Sin embargo, nos enfocamos en uno en la inducción y yo la dicto. Al finalizar la inducción, yo voy y hablo. ¿Cuáles son los 5 valores? Hago como una pequeña así dinámica, pregunto, ah, son tales, ¿te acuerdas? No, mira, falta este. Bueno, vamos a hablar del valor sumamos respeto. Más allá de la descripción, vamos a enfocarnos en este tema, la prevención ante los... Mm, Y abordamos ese tema de así, con lenguaje, con ejemplos, con casuísticas, y los reto a que ellos vayan proponiendo también soluciones, cómo evidencian el respeto, ¿no? Pero ya se queda un tema, una acción concreta que en la empresa hacemos relacionada a un valor. Y de esa forma cerramos el círculo de decir, el valor no solamente queda en el enunciado, sino en acciones concretas que las tienes que vivir en el día a día, ¿no?
Y otro error también creo que a veces ocurren en las compañías es que, es lo que decías hace un rato, ¿no? La persona ingresa y claro, espera, lo ideal sería que el líder sea el que lo recibe, el que lo va a supervisar Así directamente es. lo recibe, le enseñe, le explique todo. Pero a veces no pasa, pues, ¿no? Al menos, por ejemplo, en mi entorno no ocurre de que estamos los líderes en reunión, estamos tomando decisiones, pero la preocupación del líder o el objetivo del líder debe ser enfocarse en que asignar a una persona, un responsable, un segundo, que se encargue de dar la bienvenida, ¿no? Mm. Al empleado y que este lo ayude a adaptarse, a presentarlo, a decirle, mira, este es tu puesto de trabajo, aquí coordinas, acá puedes de repente sacar la fotocopia, si tienes algún problema tienes que ir a tal lugar, todo eso. ¿Qué hacemos también nosotros para asegurarnos? Primero, termina la inducción y llevamos al empleado por toda la compañía, lo paseamos, mira, acá está esto, esta es nuestra área, cada una de las personas de talento y cultura tiene esta responsabilidad, tiene este rol, tú tienes que preguntarle eso para reforzar. Entonces, de esta forma, si el empleado tiene alguna duda, el jefe no lo encuentra o no tiene un compañero, ya sabe, tiene que subir y buscarnos y ahí vamos haciendo ese refresh hasta que el mismo empleado ya sepa cómo actuar y sea más independiente, por decirlo así, y pueda también evidenciar esa adaptación que tanto buscamos, ¿no? Y en esa línea, Daniel, cada detalle cuenta, ¿no? Como bien Así mencionas, es. ninguna organización es perfecta, pero sí buscamos la mejora permanente de cada uno de esos momentos que son cruciales y nos vamos dando cuenta de algo, ¿no? Que el líder forma parte de cada uno de esos momentos que son significativos. Exacto, ese que está en el día a día, ¿no? Porque recursos humanos o relaciones laborales, claro, tienen también muchos esquemas y muchos, digamos, materias que desarrollar, pero en el día a día quien está allí es el líder. Y en esa línea, Dani, ¿cómo desde el liderazgo, cómo poder acompañar en el desarrollo de los trabajadores, pero sin caer en un control excesivo respecto de Ujú, ellos? ujú. Exacto, exacto, ¿no? Nosotros, es decir, nosotros tres en nuestra generación quizás hemos crecido viendo un liderazgo donde el control era quizás una característica, ¿no? Así es. Y hemos crecido con ese modelo de liderazgo. Afortunadamente no lo hemos replicado. Hemos aprendido a gestionarlo de otra forma. Y de hecho acompañar desde el liderazgo no es estar encima del empleado, de la persona, sino es estar presente en aquellos momentos que son clave para el equipo, para la compañía. Y ahí está esa diferencia, pues, ¿no? En que cuando preguntas, es decir, para habilitar, para generar el contexto, para dar la oportunidad de que la persona se desarrolle, o preguntas para fiscalizar, ¿no? Y es donde se evidencia el tema del control, que todavía pasa, ¿no? Porque Claro. justamente todavía hay todavía rezagos de esa gestión tradicional o esa herencia que a veces hemos tenido y pensamos de que esa es la mejor forma de liderar. Inclusive hasta ahora se dice, no, pues ahora las nuevas generaciones hay que tratarlos así. No, Mm. nosotros hay que adaptarnos a las nuevas necesidades, pero sin llegar a ese extremo, ¿no? Ahora, en mi experiencia, de hecho, en varias de las empresas o como he podido conversar con algunos colegas también de otras industrias, si ese acompañamiento efectivo tiene que combinar lo que es estar presente, generar espacios de confianza, que es importante, ¿no? Y Sí, dejar claro qué es lo que esperas de la persona, ¿no? Mm. correcto. Y eso es importante, decir, oye, yo espero esto. ¿Manejamos objetivos? Sí, está bien, pues claro, en mi negocio actual yo no puedo pensar en objetivos a largo plazo o incluso a mediano plazo. Tiene que ser algo que es más a corto plazo porque puede ir cambiando, ¿no? Nosotros definimos un plan de trabajo en el área a inicios de año y hemos tenido que revisarlo trimestralmente a mitad de año porque todo cambia, ¿no? Exacto. Cambió obviamente la estructura, cambió las prioridades y tenemos que también adaptarnos a esas necesidades. Entonces, es que lo importante es que ahí tengas claro qué esperas. Qué importante es que le des la confianza al equipo para que te puedan decir, Daniel, pero yo estaba avanzando y ahora me estás diciendo que lo cambie porque la prioridad es otra. Sí, ¿no? Y necesito tu apoyo en ese sentido. Oye, Daniel, pero no voy a poder llegar. Ok, te voy a acompañar en qué podemos hacer juntos, ¿no? O cómo podemos sentarnos para replantear también prioridades en ese sentido. Entonces, también yo aprendo del equipo en ese aspecto y ya no tienes necesidad de estar cayendo en el control excesivo, sino al contrario, te sientas, aterrizas todo, pones sobre la mesa y en conjunto defines, obviamente, cuál es la estrategia a seguir, que es más importante. Algo que me ha funcionado muchísimo es estas reuniones en la que más que hacer seguimiento de las tareas, ¿no? Del trabajo o pasar lista,
Ujú. es preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has visto la semana? Incluso si tienes reporte directo, ¿y cómo te va con tal persona? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo está aprendiendo? ¿Está avanzando? ¿No? Y empezar a conversar con la gente. Oye, ¿qué retos ves? ¿Qué dificultades ves? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, Daniel, te necesito esto, hablar con la otra persona, mi otro reporte. Bueno, ya, tú anda, habla, anda, conversa, y ir soltando para que la persona también vaya ganando mayor empoderamiento en ese aspecto, ¿no? Y por defecto caemos en otra práctica, ¿no? Y necesitamos de repente avanzar este proyecto, sí, pero no lo podemos solos, necesitamos de la otra persona, ya, hay que juntarnos y empezamos en conjunto a poder definir, co-crear planes, construir de repente la nueva estrategia y creo que eso funciona mucho, más funciona en el equipo y es algo que con los líderes cuando converso también les planteo que lo hagan, porque también rompes un poquito el esquema de la rutina, ¿no? Que también te lleva a veces al control excesivo, como que haces un stop y un break, pero para conversar desde otro lado, de otro enfoque, y ahí, aunque no lo crean, generas un espacio inclusive más creativo, ¿no? Y de cierta forma vuelves al lado laboral, pero partiendo de una conversación mucho más humana, más personal, más informal, ¿no? Algo que también creo que es importante en el acompañamiento, que no tiene que ver mucho con los líderes, pero sí, es decir, si hablamos de líderes, desde el que tiene el título de líder, pero sabemos que el líder también lo puede ejercer alguien que no tiene el título o el cargo, ¿no? Algo que funcionó en el canal fue este tema de mentoría, ¿ya? Mm. Cuando empezamos toda la transformación en el canal a lo digital, a lo multiplataforma, claro, entra todo el equipo digital, un equipo más disruptivo, innovador, chicos digitales que conocían de redes sociales, un perfil diferente al equipo tradicional que hacía contenido para televisión. Ujú. Entonces ahí fue como que un choque, ¿no? Es decir, parte del proceso de gestión del cambio, pero ahí funcionó muchísimo y fue una gran labor de Marta, la gerente de noticias, porque toda la transformación que empezó en noticias, de poder hacer este tipo de mentorías, ¿no? Aquellos que conocían más de televisión enseñaban a la nueva generación digital y aquellos que conocían de digital enseñaban más a los que conocían de televisión, para hacer esta sinergia de contenidos, porque íbamos a tener que convivir, que es lo que estamos haciendo ahora, entre un contenido, pero con diversos tipos de lenguajes multiplataforma, ¿no? Entonces, esa mentoría fue muy rica, muy interesante, y es el resultado de lo que ha hecho que ahora, pues, ya no solamente pensemos en un contenido tradicional, sino en un contenido multiplataforma y que es con el que estamos ahorita ofreciendo en nuestras pantallas. Claro, qué importante lo que tú indicas, o sea, podría resumir en algunos casos, siendo ciertamente un poco mezquino quizá con algunos temas, pero la confianza, autonomía en el equipo te brinda también un nivel creativo importante para poder desarrollar estas ideas y estos programas que tienen de mentoría me parecen súper interesantes. Sí, ¿Y, así y, y por qué es clave? Como por ejemplo, tú lo que dices es confianza, autonomía y creatividad, porque también cuando tienes confianza no tienes miedo a equivocarte. es correcto, que es la base para ¿Ya? que se impulse la creatividad. Exacto, te equivocas y si te equivocas, me equivoqué, pero de acá incluso hasta del error sale algo, Mm, ¿no? mm. Y empiezas a construir otro concepto, otra idea y surgen ideas y ahí proponen y a veces ni siquiera uno no la ve y aprendes del equipo. Y eso es bacán. De verdad que es súper chévere aprovechar eso que te muestra el equipo y te das cuenta que tienes un equipo que no tiene miedo al error, que está en un espacio seguro, que se siente pues con la capacidad de proponer, de cuestionarte, que es lo más importante, ¿no? Es decir, que te diga Daniel, no, no, no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Y yo, ¿por qué? ¿No? Y a veces yo los reto, ¿pero por qué? Ah, ya, perfecto, está bien. Buena tu idea. Ya, bueno, tu punto. Quedamos con eso, ¿no? Y chévere, ¿no? Es decir, que sea ahí. ¿Cómo te sientes tú si tu líder te dice eso? En algún momento yo, a la edad de ellos, me sentiría feliz, ¿no? Mi idea está siendo tomada en cuenta. Y qué bonito es eso, ¿no? Sentirse reconocido por ese lado. Tendrás valor, te aportas. Todo ese potencial creativo que surge cuando hay confianza y cuando hay apertura, ¿no? Y cuánto talento podríamos estar desperdiciando a veces por tratar de mantener ese control, y no perder ningún detalle. Y ya para cambiar de tema, Daniel, vamos a uno de los momentos de los que a veces se habla poco cuando Mm. conversamos acerca de la generación de experiencias, que tiene que ver con el offboarding. Y el offboarding forma parte del viaje del colaborador y es un momento en el que todos vamos a llegar.
algunos más temprano, otros más tarde, pero precisamente el último día también marca el journey y qué debemos cuidar en una salida para no romper vínculos. Ujú. Definitivamente sí marca, ¿no? Es importante tanto el último día como el primero, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué considero que es importante? Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Se habla poco. Se habla poco porque siempre se relaciona con la parte negativa. La salida de un empleado es porque está siendo despedido, ¿no? Necesariamente. Los empleados también renuncian, Así los es. términos de contrato también se dan, si están a plazo fijo, porque el proyecto termina, ¿no? Puede haber un mutuo disenso, hay un despido arbitrario, hay un despido causal, es decir, hay que hablarlas, es decir, existen esas variables. Que lo gestionaste bien, salieron muy bien, tomados de la mano, muchas gracias. Que no se gestionó bien, después viene una demanda, también pasa. Es decir, creo que todos hemos pasado por ese motivo y hay muchos factores que hay que considerar de por medio para poder juzgar, si queremos hablar de un término también legal, una salida como esa. Pero esto marca la impresión que tiene la persona de la empresa también al momento de salir, ¿no? De ella, qué impresión se va a llevar, pero sobre todo también va a influir si el empleado se convierte en el embajador de la marca de tu empresa cuando se va y va a tener las mejores referencias de la empresa, o va a ser todo lo contrario en el lenguaje digital, va a ser tu hater, ¿no? Mm. Y va a hablar mal, va a hablar, va a dar la cara para hablar mal, o va a esconderse anónimamente para poder a hablar mal de la compañía o de las personas con las que has tratado, mayormente con los de recursos humanos todavía, ¿no? Entonces, eso siempre va a pasar, es parte de la gestión. Entonces, ahí yo creo que es importante tres cosas, ¿no? La comunicación clara y oportuna, creo que es fundamental. El reconocimiento de la contribución que dio el empleado durante su etapa, de inicio al último día, y el acompañamiento que le demos durante el proceso de transición, ¿no? Mm. Cuando hablamos de esta comunicación clara y oportuna, hay que, pues, evitar que la persona se entere si la decisión viene por la empresa, por terceros, ¿no? Se puede enterar esto desde por el líder o por la propia área de recursos humanos, quien es que se la va a comunicar. Personalmente considero que puede ser por el líder o por ambos, es decir, el líder y recursos humanos. No por el recurso humano solo y el líder no esté involucrado. Es decir, Mm. que el empleado vaya y diga, mi líder me dijo que vaya a hablar Ujú. contigo, eso ya no. Es decir, o el líder acompaña a la persona y ya conversó con la persona y le explicó los motivos, y le explicó los motivos desde su rol como líder, ¿ya? Y asume la responsabilidad, o desde su rol como compañía, pero también involucrándose por qué tomó la decisión y por qué se lo comunica, ¿no? Ujú. No el hecho de decir, recursos humanos me dijo que te dijera tal cosa, ¿no? Porque eso pasa. Correcto. ¿No? Exacto. Pasa. Pasa, pasa, pasa. Entonces tenemos que empezar a cambiar también, a trabajar eso, ¿no? Y algo importante es que cuando tú comunicas mal, obviamente no solamente impactas a la persona que ha recibido la información, sino generas desconfianza en las personas que se quedan. Exacto. Tal cual. Porque esta persona tengo por seguro que se lo va a compartir a un amigo y este amigo a otro, y después el mensaje que supuestamente fue directo, ¿no? Termina siendo compartido porque realmente no fue directo, no fue honesto, no fue respetuoso, ¿no? Entonces esa salida difícil, si yo puedo tener la salida más difícil, puedo gestionarlo de la mejor manera. Mm. Yo creo que ese es el primer punto, ¿no? El reconocimiento a la contribución hay que darle las gracias a la persona, independientemente cuál sea el motivo, hay que dedicar unos minutos para decir, claro, va a haber motivos de salida en los cuales no vas a tener que agradecer, y la comunicación tiene que ser directa, tiene que ser puntual, tiene que ser honesta, ¿no? E imparcial en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso también hay que diferenciarlo, pero sí es importante en la gran mayoría de reconocer, de agradecer, de valorar, de respetar la contribución de la persona en la empresa, si tenga un poco tiempo como aquella que ha tenido toda su vida en la compañía. Y cuando hablo de acompañar en la transición es justamente pues no solamente en la comunicación, no solamente en el agradecimiento, sino también en toda esa parte burocrático-administrativa que está detrás, ¿no? El firmar los documentos, entregarlos, las dudas que puedan tener, las consultas que se puedan presentar, es decir, cómo hacemos que de repente incluso hasta al empleado que ya se fue
y que ya cesó hace bastante tiempo, tiene alguna pregunta, alguna duda, responderle, atenderlo o derivarlo de repente con los canales encargados para que lo puedan hacer, porque eso lo que ayuda es que no solamente sea el offboarding un trámite meramente administrativo, burocrático, sino también marca, obviamente, una instancia clave en esta experiencia del empleado, pero sobre todo en el impacto que genera la marca empleadora, la reputación de la compañía y de las personas también que gestionan el proceso de salida de líder, el área de recursos humanos, los compañeros, la empresa en general. Exactamente. Y este momento es, como tú bien mencionas, es una parte muy importante. Define cómo se cierra este vínculo laboral, pero inicia otro fuera de, ¿no? La Ujú, creación de embajadores, incluso el tema reputacional, pero también el trato humano y digno que finalmente todos merecemos dentro de ese proceso. Y volvemos, ¿no? Al rol de liderazgo para tener estas conversaciones que a mí me gusta denominar las conversaciones valientes, ¿no? Ser claro, directo y asumir también como representantes de la organización, pues cuáles han sido los motivos que llevaron a tomar el proceso de desvinculación, si es que es una decisión unilateral, pero por ujú. otro lado también esta sencillez de poder reconocer el trabajo y la trayectoria cuando son renuncias voluntarias, porque en mi experiencia he visto que a veces todavía hay líderes que son un poco celosos del Sí. talento y que no toman a bien una renuncia voluntaria cuando esto implica un desarrollo quizá fuera de nuestra institución. Entonces, ujú, Perdón, Dani, es curioso porque sí, es verdad, a veces los líderes no toman a bien cuando alguien renuncia y claro, hay un golpe, ¿no? Porque no esperas, tú esperas así construir un es. equipo y mantener al equipo por siempre, pero también es necesario poder enfrentar situaciones como esas. Ha habido oportunidades en que empleados han podido acudir al área y conversar y me dicen, Daniel, tengo esta propuesta, tengo pensado renunciar. Entonces es como que escucharlos, ¿no? Escucharlos y decirles, pero ¿por qué quieres renunciar? ¿Es por un tema meramente económico, temas de desarrollo, crecimiento, ¿no? Inclusive a veces por desconocimiento, porque se dejan de repente impresionar y pasa, ¿no? Oye, me están ofreciendo en la parte fija más que lo que gano hoy en día, sí, pero si haces el paquete completo e integral, te das cuenta que acá estás ganando más. Entonces yo les explico, me sale el lado de compensaciones que también me ha gustado, me apasionó por mucho tiempo, y le empiezo a hacer el cálculo, mira, esta es la compensación total, suma, suma, mira lo que tenemos. No lo había visto así, claro, porque tú al final le están ofreciendo todo esto y no es, obviamente, lo que estás analizando de manera integral. Mm, Comparar, míralo, haz tus números, eso es lo que tú tienes que, como que también educarlo, ¿no? Y han tomado la decisión, no, mejor me quedo. Como también ha habido la oportunidad en la que te das cuenta y la otra empresa, mira, te está ofreciendo algo que yo en este momento como compañía o la empresa como compañía no te va a ofrecer. No lo podemos hacer en este momento y es una gran oportunidad para ti. Toma la decisión, evalúalo, creo que es una buena oportunidad para ti. Habla con tu jefe, conversa, no, ya lo conversé, pero también quería conversarlo contigo, saber tu opinión. Entonces, esas conversaciones valientes o incómodas también a veces son necesarias. Y no es necesario que de repente llegue al gerente de recursos humanos o alguien de recursos humanos para que pueda explicarle, sino qué genial sería de que la tenga con tu líder así y que es. el líder le pueda dar ese panorama y decirle, mira, esto pasa, tú Mm, analízalo, ¿no? Mira, yo te ofrezco esto, te ofrecemos aquí esto y tú tomas la decisión. Y muchos empleados terminan quedándose por eso que le ofrecen, que no es necesariamente lo económico, mm. sino por todo lo demás, lo emocional, ¿no? La experiencia, el clima, y pesa muchísimo, ¿no? Entonces, hasta en momentos como de decisiones de salida, creo que también es una gran oportunidad para poder poner sobre la mesa la experiencia en sí, ¿no? Y poner en valor lo que hoy tiene. Pero también sí, ser valientes de decir, ¿sabes qué? Mira, hoy no tenemos esto y la otra experiencia que te está esperando puede ser más atractiva en este momento y cerrar bien también esa brecha, porque quién sabe, más adelante también las cosas, las vueltas que da la vida laboral, ¿no? Y puedas Cierto, volver y retomar una experiencia en la empresa anterior donde estuviste. es verdad. Exacto, eso es lo que a veces suele ocurrir. Pero bueno, ahora vamos a pasar, vamos a cambiar un poquito la tónica, Daniel. Vamos a un ping pong, ¿no? Ahí, Preguntas ahí, y ok. respuestas. La idea es que podamos tener una respuesta tuya o quizá en una sola palabra o una frase corta
en ¿Ok? relación a las preguntas que vamos a formular. Y la primera de ellas es, ¿tu palabra favorita para definir liderazgo? Dos palabras. Escuchar y acompañar. Ujú. Mm, Lo primero que notas en un onboarding. En base a mi experiencia, si alguien está esperando a la persona. Ujú. interesante. Un error común de recursos humanos en la creación de experiencias. Diseñar experiencias desde el escritorio sin pisar el terreno de la gente o escuchar a la gente. Mm. Un momento que los colaboradores nunca olvidan. Cuando los reconoces por algo importante delante de todos. Mm. Ay, qué interesante. Lo más difícil de ser líder. Lo que hablábamos hace un rato, ser honestos, incluido en situaciones incómodas o cuando te incomodes incluso, ¿no? De hablar algo, de algún tema en particular. Mm. Algo que aprendiste de un jefe. Aceptar que no tienes todas las respuestas. Entonces, algo que aprendiste de un colaborador. Que el mejor aprendizaje o aporte a veces llega de quien no tiene el título más alto. Mm. Y por último, el journey del colaborador en una palabra. Coherencia. Mm. Mm. Y vamos llegando así, Daniel, muchas gracias a esta última etapa ya del episodio. Y nos quedan claros algunos puntos, ¿no? Que diseñar experiencias ya no es opcional, sino forma parte de la cultura organizacional. Y un ingreso bien hecho, impulsar el desarrollo y una salida humana y digna hacen totalmente la diferencia. Y cada Ujú, paso que vamos dando en ese camino, si no lo damos bien, o como nos decía Daniel, si no lo diseñamos desde el terreno, sino desde el escritorio, puede tener un alto costo en la organización, ¿no? Podemos perder experiencias valiosas, podemos perder personas valiosas, y eso pues tiene un costo para la compañía. sí. Y en esa línea, Daniel, ¿cuál sería el consejo que tú le brindarías a las personas que están liderando por primera vez? Ok, a quienes están liderando por primera vez, a quienes comienzan, ¿no? Hagan que su trabajo se note. Es importante. ¿Y cómo se nota el trabajo? Es ir preguntando, pregunten, participen, ¿no? Compartan lo que saben, lo que aprenden, no se lo guarden para unos solos. Es decir, hay que compartir ese conocimiento. Las oportunidades van a llegar más rápido si eres visible, que es muy importante. Y a quienes no están empezando por primera vez, sino ya tienen un terreno ganado, es decir, son líderes con experiencia, no subestimen esos gestos tan pequeños e importantes como son saludar, que es muy importante, ¿no? Una pregunta genuina, tan fácil como es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿No? O aquel reconocimiento que la gente espera, ¿no? Y que todas estas cosas que pueden ser tan pequeñas, pero de gran impacto, pesan más que una política entera que se puede compartir en una compañía, ¿no? Correcto. Es correcto, los detalles Importa. cuentan. Y te queremos agradecer especialmente, Daniel, por acompañarnos. Eres nuestro primer invitado del cierre de esta ¿Qué también tal primera responsabilidad? temporada. Y queremos también agradecer a todos los que nos han escuchado. Y sabemos también que eres un gran generador de contenidos, así que nos encantaría que nos puedas compartir tus redes y algunas palabras finales para quienes nos escuchan en Odisea Laboral. Gracias, Ani, gracias, Elías, por esta invitación. De verdad, un espacio como este donde se pueda conversar de algo tan esencial como es la experiencia del empleado. Felicidades por el cierre de esta primera Gracias. temporada de Odisea Laboral. De hecho, para mí es una gran responsabilidad ser el primer invitado, ¿no? Y espero que realmente este pequeño aporte, estas recomendaciones, esta experiencia, más que todo, diría yo, como con aciertos, con aprendizajes, ¿no? Puedan ayudar a reflexionar, a aprender de distintas miradas también. Creo que si todos entendiéramos a fondo lo que es la experiencia de los empleados, pero enfocados en una serie de historias que vamos construyendo desde nuestra propia experiencia, no solo, sino junto a las personas, podemos hacer que el trabajo sea mucho más productivo, pueda ser mucho más humano, pueda ser más coherente, como les decía hace un ratito, y más significativo en cada etapa. Cuando hablamos de experiencia, hay que entender que hay un encuentro entre lo que es humano y lo legal.
en base a la perspectiva que ustedes plantean también desde el propósito de Odisea Laboral. Pero si solo cuidamos ese lado emocional, corremos el riesgo también de incumplir. Y si solo cuidamos lo normativo, corremos el riesgo de deshumanizar. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y ese verdadero liderazgo en recursos humanos, considero que, y en las empresas en sí, no solamente en el área de recursos humanos, están en equilibrar justamente esas dos fuerzas para que las experiencias sean mucho más de impacto, pero sobre todo, obviamente, calen en las personas y hagan que las empresas sean mucho más sostenibles en el tiempo. Les agradezco, ¿no? Y bueno, las redes sociales, de verdad, estoy empezando a generar un poquito más de contenido en LinkedIn como Daniel Vivar, ¿no? Y en el caso de Instagram como Daniel Vivar-RH. Éxitos en la siguiente temporada. Muchas gracias y nos vemos pronto, así es, en el inicio de nuestra segunda temporada. Mientras tanto, sigamos construyendo juntos nuestra odisea laboral. Muchas gracias, Daniel, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Dani. Realmente. Nos vemos Gracias. pronto. Cuídate. Chao. Nos vemos. Chao.